Muy buenas, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Qué guay, qué entretenido, ¿eh? Yo pensaba, digo, ya verás tu verano, que no se van a animar, tal. Y cuando hice la encuesta y vi que estabais a tope, digo, venga, perfecto, vamos a darle caña. Bueno, hoy tenemos aquí a Yanira, que ya está por ahí, y es una súper matrona. Ha leído más estudios que María Alonso Puig y sabe mucho, sabe mucho. Está muy bien informada, por eso está aquí, porque me gusta mucho eh, cómo nos ayuda sabiendo muy bien pues lo que dice bajo su experiencia, porque tiene mucha experiencia, muy buena experiencia y además muy buena formación bueno, pues por desgracia muchas veces os llegan información que realmente no está contrastada o que está anticuada y por eso ya sabéis que esto es necesario que se haga para que tengáis pues todas las dudas resueltas y que estéis mucho más tranquilas para esta etapa. Así que vamos a darle caña, un buen aplauso aunque no se escuche ahí a Yanira. Bienvenida, Yanira. Buenas, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien? Sí, Sí. muy bien. Bueno, Víctor, muchísimas gracias, que siempre me sacas los colores, ¿eh? La mejor presentación hasta ahora, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, ¿eh? Estaba flipando, digo, ay, que me sacan las lágrimas. No. La verdad es que es un placer. Empezamos a hacer esto, yo creo que cuando el COVID, ¿verdad? Empezamos a hacer como encuentros directos y tal. La verdad es que es un montón de años, o sea que ya va a hacer 5 años realmente. Ostras. La verdad es que es muy gratificante este tipo de reuniones. Es guay cuando hacéis preguntas. Lo que pasa es que sí que nos hemos dado cuenta en las últimas reuniones que es mejor que intentemos preguntar preguntas como generales que puedan aplicar a todo el mundo y no casos clínicos, porque muchas veces también si no tenemos toda vuestra historia clínica es como muy difícil opinar o comentar según qué cosas. Entonces, lo que hemos estado haciendo estas últimas veces era que cada vez que tengáis una pregunta, os apetezca preguntar algo, podéis levantar directamente la mano, que Víctor os puede ver a todas y os da la palabra. Antes de hacer la pregunta, lo que sí que estaría súper bien es que me dijeseis también más o menos de cuántas semanitas estáis y bueno, así podemos ir resolviendo dudas. Puede que a lo mejor no lo sepa todo, porque a veces también preguntáis cosas complicadas, pero bueno, si alguna cosa no la sé, pues os lo diré, ¿vale? Así que nada, como ha dicho Víctor, pues eso, yo me formé en Reino Unido y bueno, estuve trabajando allí también muchos años y desde hace 4 años trabajo en Barcelona, hago seguimiento de embarazo y posparto y actualmente no estoy en sala de partos. Pero bueno, sí que intento mantenerme bastante actualizada y también es que trabajo con un equipo que muchos de ellos son integrantes de los profesionales que hacen los protocolos de medicina fetal Barcelona, que realmente son un referente a nivel de toda España. Así que nada, aquí estoy para que me exprimáis al máximo, así que cuando queráis podemos ir empezando. Perfecto. Pues hay alguien que tenga alguna pregunta. O sea, hay dos opciones, ¿vale? O vais levantando la mano o directamente voy en orden, ¿vale? Como no soy muchas, podemos ir levantando la mano y vais diciendo. Si veo que no, pues iré seleccionando aquí a las que os veo ahí sí de primeras, aquí en la pantalla. ¿Que alguien se anima? Mira, si hacéis así y mantenéis la mano así durante unos segundos, pasa esto, ¿vale? Bueno, pues Ana, pregunta algo, ¿no? ¿O qué? Mi compi Ana. Mira, Ana lleva conmigo muchos Hola, ¿qué años tal? ayudando a un montón de mamis y ahora está ella en esa situación. Ya ves, no me trago yo charlas de estas. Lo que pasa es que Yanira siempre yo estaba en silencio, nunca aparecía, solo miraba. Y ahora Ah, estoy de bueno. 9 semanas, estoy embarazada también, así Ah, que qué guay, enhorabuena. gracias. Qué bien, Ahora qué mismo bien. no me surge ahora ninguna duda. Yo te quería preguntar sobre, bueno, sí, los disruptores endocrinos, que me estoy informando ahora acerca de eso. Vale. Desodorantes, cremas solares, si podías hablar un Hmm. poquito sobre eso. Sí, la verdad es que mucha gente a día de hoy no sabe qué son los disruptores endocrinos. Entonces, para las que no lo sepáis, los disruptores endocrinos son químicos que contienen muchos de los productos que utilizamos a día de hoy. Entonces, es muy importante, pues bueno, que durante el embarazo intentamos disminuir la exposición a ellos, porque sí que es cierto que muchos de ellos, si tenemos una exposición prolongada, pues pueden actuar en nuestro organismo como si fuesen hormonas. Entonces, pueden como alterar lo que es el metabolismo. Aparte también muchos de los químicos que contienen como muchas cremas, por ejemplo, pues se ha visto en estudios que los han encontrado
o bien en el cordón umbilical o bien en la placenta también. Entonces, no hay que asustarse tampoco porque ¿qué contiene disruptores endocrinos? Pues prácticamente todo, ¿no? Entonces, desde las latas que compramos, lo que es el recubierto de las latas lo lleva. Entonces, yo, por ejemplo, siempre recomiendo que, pues siempre que vayáis a comprar algo en lata, si lo podéis comprar en cristal, mucho mejor, porque el cristal no tiene este componente. El tema de los tuppers, siempre es muchísimo mejor que conservéis la comida en tuppers de cristal en vez de los de plástico. Y si compráis de plástico, pues sobre todo aseguraros que sean libres de BPA. El tema de las sartenes también, que estoy seguro que lo habréis escuchado, pues intentar comprar sartenes que sean pues, o de acero, bueno, de hierro forjado o típicas que no tengan teflón ni cosas así, porque estas también tienen como muchísimos disruptores endocrinos y muchas veces, sobre todo si las sartenes son como muy viejas, al final se acaban rayando y todo ese material negrito que tiene encima, que es la parte del teflón, lo que hace que sean no, antiadherentes, pues esto al final también lo ingerimos y también pues, puede ser perjudicial. Tanto toda la cosmética, el tema de maquillajes, el tema de los pinta uñas que nos ponemos, cuando nos tintamos el pelo, las mechas, prácticamente todo lleva disruptores endocrinos. Sí que es cierto que a día de hoy cada vez están saliendo al mercado pues, más productos que son como más veganos y más naturales, pues, champús, cremas. El tema de las cremas solares sí que es muy importante, que están haciendo un estudio muy grande en Barcelona, que el año pasado sacaron como la parte preliminar y antiguamente decían que las embarazadas podían utilizar cualquier tipo de protección solar. En cambio, se ha visto que es muchísimo mejor que las mujeres embarazadas utilicen los de filtro mineral o pantalla física, que es la que utilizan los niños realmente. Estas serían como las más seguras. Sí que es cierto que es un poco como más rollo, porque suelen ser cremas que son como un poco más pastosas y tardan más en absorberse, pero realmente sería Sí. como lo más seguro. Porque sí que es cierto que las químicas, muchos de los componentes que llevan, las han encontrado en restos de cordones umbilicales. Entonces, hasta que no salga el estudio completo, pues bueno, es como un pequeño avance que dieron. Entonces, yo desde entonces, pues siempre lo recomiendo. Luego, pues, tema de lo que son, pues, el tema de las cremas y tal, las cremas que nos ponemos en la cara, cuando preguntáis sobre el tema, por ejemplo, de retinoles, ácido Mm. acetilsalicílico, este tipo de cosas, no es que no se pueda, que esté contraindicado por algo que le pueda afectar al bebé, sino que tenéis que tener en cuenta que cuando os quedáis embarazadas, a nivel dermatológico, todo lo que es la piel cambia mucho y se hace como muy sensible. Entonces, muchas veces los retinoles, por ejemplo, pueden ser muy agresivos y pueden provocar rosáceas o pueden provocar típicos productos que hayáis utilizado durante vuestra vida normal, cuando os quedáis embarazada, como que hacéis un poco de alergia. Entonces, por eso escucharéis que los retinoles no se recomienda, ácido acetilsalicílico o niacinamidas de uso en plan como no pasarse. Entonces, esto también es bueno bueno, que os informéis, porque también hay que tenerlo en cuenta. Perfecto, muchas gracias. De nada. Trinidad, creo que estaba. Hola, ¿cómo estás? Hola. Eh, Te Hola. quería hacer una pregunta de acuerdo a la alergia que mencionaste un poco. Yo cuando dejé el anillo Nuva Ring me brotó una alergia en toda la espalda, el pecho, la cara y los brazos, que son como granos de pus. Vale. Yo en mi vida he tenido ni un solo grano, o sea, mi piel es bastante como sana en ese sentido y me he brotado entera, me pica, me molesta visualmente y todo. Eh, le puede poner alcohol, que es, no sé si hay algo en específico que se le pueda poner o que no se pueda poner en caso de estar embarazada. En caso de estar embarazada, cuando salen brotes, así como comentas tú, pues, de granitos o que suele también ser muy frecuente durante el embarazo, recomendamos la talquistina. ¿La qué? La talquistina. Talquistina. Es como si como si fuese unos polvos de talco, pero, pero bueno, que se puede aplicar durante el embarazo, porque los polvos de talco, bueno, hace como unos años o así, los prohibieron porque, bueno, vieron que eran cancerígenos y tal, y de hecho dejaron de recomendarlos también hasta el uso para los niños pequeños, porque antiguamente cuando se cambiaba el pañal, lo que hacen los polvos de talco es como que resecan realmente, es como que absorben la humedad. Entonces se dejaron de utilizar, entonces ahora en los bebés, la gente que quiera poner algún antihúmedo se recomienda poner son como polvos de arroz, se llama,
que existen, que los venden, y es lo que haría realmente los polvos de talco. Pues la talquistina más o menos hace lo mismo. Entonces, cuando salen brotes así, talquistina, pero yo sí que quizá te recomendaría que fueses a un dermatólogo para que te mirase bien el tipo de granito, porque también dependiendo del tipo de granito que tengas, probablemente necesites que te pongas alguna crema. También hay que tener en cuenta que tenéis que tener en cuenta que cuando estáis embarazadas, al final todo lo que vais a leer en los prospectos va a poner que no se recomienda usarlo durante el embarazo. Pero también hay, muchas veces también nosotros nos guiamos por riesgo-beneficio. Pero al final tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, el tema de el uso tópico que vayamos a utilizar de medicaciones cuando tengáis una afección a nivel dermatológico, la absorción que le va a llegar al bebé va a ser ultra mega mínima. Entonces, obviamente, antes de que tengáis pues algún brote a nivel dermatológico, siempre vamos a preferir que os curéis este brote que no que os paséis un embarazo entero con molestias, picores, sensación de escozor. Al final, eso también es como muy incómodo. Por tanto, tampoco os asustéis mucho. Si a lo mejor vais al dermatólogo, os prescribe una crema que a lo mejor lleva un poco de corticoides o que lleva alguna cosita o algún antibiótico o alguna cosa así a nivel tópico y os leéis el prospecto y pone no apto para embarazadas, que no os preocupéis porque al final es el beneficio-riesgo. Y esto aplicaría a cualquier tipo de patología que tengáis que os prescriban algo que no se podría dar durante el embarazo. Si os Y, lo da el médico no pasa nada. ok, por ejemplo el alcohol, 70%, 90%, ¿se puede, no se puede? Sí, en principio no pasaría nada. Pero tampoco sé yo si el alcohol realmente te haría mucho. Pero Hay al final lo que algunos, necesitas es secarlo. sí, algunas veces me ha ayudado a secar y me calma la picazón un poco. Bueno, pues si ves que te alivia, pero en cualquier caso yo me lo miraría, porque puede que a lo mejor sea alguna alteración hormonal y a lo mejor quizá algo ha hecho que se desencadene esto, entonces en el caso que estés embarazada, pues puede que a lo mejor durante todo el embarazo te vaya pasando. Entonces, más que nada para saber sabes si te vuelve a pasar, qué es lo que tienes que hacer y buscarle Ok, plan, tan plan como el foco, ¿sabes? perfecto, gracias. Mariona, Hola. hola, ¿qué tal? Eh, Mira, yo estoy de 25 semanas y estaba leyendo el otro día que se ha visto también en los estudios que la gente o sea, las embarazadas que siguen tomando ácido fólico después del parto tienen menos riesgo de depresión postparto. Entonces, no sé si sueles recomendarlo o es algo que has leído, que A has ver, visto algo o si recomiendas que sigamos con el ácido fólico después del parto o qué es lo que sueles recomendar. con el tema del ácido fólico ahora mismo tengo como sentimientos encontrados porque están varios estudios en marcha también, porque en principio antiguamente lo que se hacía es que se daba el ácido fólico antes de quedarse embarazadas, en la parte de la preconcepción y luego durante los 3 primeros meses, ¿vale? Entonces, en principio, la función del ácido fólico era para disminuir los problemas del tubo neural, ¿vale? Que el tema del desarrollo pues es en las 12 primeras semanas. A partir de ahí, a partir de la semana 12, realmente ya se podía dejar de tomar. ¿Qué pasa? Que con los años se dieron cuenta que continuar tomando ácido fólico y yodo pues ayudaba a que el sistema neurológico del bebé pues se desarrollara muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Que hace como unos años de repente también se vio como que han incrementado los casos de anquiloglosias, es decir, de frenillos linguales en bebés. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio pensaban que este incremento de detección de problemas de frenillo creían que estaba asociado a que la gente antiguamente no sabía detectarlos, ahora había mucha más formación y realmente la incidencia era la misma, simplemente que se sabía diagnosticar mejor. Pero sí que es cierto que empezaron a haber sospechas de que puede que a lo mejor un exceso de toma de ácido fólico pudiese estar también involucrada en el hecho de que hubiesen más casos. Entonces, realmente, cuando se forma todo lo que es la parte del tubo neural, hay una parte que también tocaría lo que es la línea de la parte de la lengua. Entonces también se cree que podía estar relacionada con esto. Entonces, claro, los estudios ahora mismo o sea, están tirando, lo preliminar que hay está tirando como por este rango, pero claro, a día de hoy tampoco hay nada. Luego también se está viendo que con el tema de los multivitamínicos hay como dos vertientes. Entonces hay una vertiente en la que como que creen que el mal uso de los multivitamínicos en algunas mujeres podría causar problemas de preeclampsia hacia el final del embarazo. O hay otra vertiente en la que recomienda que continuar tomando multivitamínicos durante todo el embarazo por el tema de que en principio previene
que aparezcan problemas. Entonces, todo esto del tema de los multivitamínicos también hay que tener en cuenta que tenemos grandes farmacéuticas que se dedican a la venta de multivitamínicos, que aquí en España realmente o sea, lo que es el precio de los multivitamínicos son muy altos y muchas veces cuando leemos estudios tenemos que ir con mucho cuidado porque hay que ver quién ha hecho el estudio. Mm, ¿Vale? Porque muchas veces los estudios están patrocinados por farmacéuticas que tienen un producto, por tanto, siempre la interpretación del estudio va a ir como un poco ligada a, va a tirar realmente para el beneficio de ellos. Entonces, eso también hay que ir con mucho cuidado porque hay como mucho pirata por ahí. Entonces, al final yo siempre digo que cuando leamos estudios en tema de maternidad, hay que ir con mucho cuidado porque realmente los estudios de maternidad están muy mal hechos, porque por temas éticos, al final no podemos hacer buenos estudios, que serían los randomized control trial, porque por motivos éticos no vamos a poner en peligro ni a una claro. embarazada ni a un bebé, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría yo? Lo que yo estoy recomendando es, o sea, yo solo suplemento acorde con necesidades de paciente. Es decir, sí que se ha visto que, por ejemplo, niveles de vitamina D, ¿vale? Que esto de la vitamina D ahora también hay que ir o sea, hay que ir con cuidado porque ahora todo el mundo se suplementa de vitamina D sin realmente saber si tiene una deficiencia de vitamina D y una hipervitaminosis de vitamina D también podría ser perjudicial. Al final todo en exceso también es perjudicial. Entonces hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos una dieta realmente que sea rica en todos los nutrientes que necesitamos, no necesitaríamos tomar nada más. Pues sí que es cierto que a día de hoy pues hay gente que por lo que sea no lleva una dieta equilibrada, entonces siempre hay que suplementar con conocimiento. Entonces, por ejemplo, en todas las embarazadas, pues yo lo primero que hago es que en la primera analítica, pues sobre todo mirar niveles de vitamina D. Vitamina D mínimo tenéis que tener todas 30, ¿vale? Entonces esto normalmente en las públicas no lo miran porque al final coste-beneficio. ¿Qué pasa? Que para mirar las anemias también nosotros lo que mira normalmente la Seguridad Social y también las clínicas privadas es hematocrito y hemoglobina, pero realmente lo que se debería de mirar es la ferritina porque muchas veces tú puedes tener una buena hemoglobina y un buen hematocrito, pero realmente puedes tener una ferritina baja. Y entonces la ferritina baja también se ha visto relacionada con bebés de bajo peso. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que en el segundo trimestre ya por defecto todas vais a tener una anemia dilucional porque al final también tu volumen circulatorio aumenta, por tanto esto también va a hacer que los niveles bajen. Entonces yo siempre lo que hago es que dependiendo de las pacientes, pero también si es una paciente vegana, dependiendo de las pistas que ellas me van dando, pues también añado cosas extra en la analítica y a partir de ahí lo que hago es que voy suplementando como van necesitando. El tema que comentas en el posparto, al final yo suplemento también dependiendo pues de las necesidades de las pacientes. Si realmente vas a hacer una lactancia materna, pues realmente la lactancia materna requiere que tomes un mínimo de yodo, sobre todo pues para asegurarnos el crecimiento a nivel neurológico del bebé, que se ha visto que las madres mínimo tienen que tomar de 150 a 200 miligramos de yodo al día y ya pues depende también un poco de lo que es la paciente como tal. Sí que es cierto que están empezando a decir que bueno, que tomar X suplementos pues también podría ayudar a prevenir la depresión postparto. Porque al final esto también es como un conjunto, porque la depresión postparto también puede venir derivada de muchas cosas, no solo de Mm, tener un ácido fólico bajo, sino de la experiencia del tipo de parto que has tenido, si a nivel emocional has llevado una buena gestión durante el embarazo, porque muchas mujeres ya vienen con patologías a nivel de salud mental que no han sido diagnosticadas y que no se han tratado durante el embarazo, y dependiendo del tipo de parto que tengan o el posparto que tengan, esto puede tener un impacto a nivel de que sean pues, como más propensas, ¿no?, a poder desarrollar una depresión posparto. Por eso te digo que al final vale. es todo como muy complicado. A mí yo sí que soy de no suplementar porque sí de forma indiscriminada. Es lo mismo que los probióticos para la lactancia. Ahora todo el mundo recomienda probióticos de forma indiscriminada. Al final las cosas hay que darlas porque al final tampoco hay como muchos estudios y al final puede que a lo mejor estemos arreglando algo pero también perjudicando al contrario. Mm, Entonces, de momento, todo lo que hay tampoco tiene como una base como muy sólida. Puede que a lo mejor más adelante, a medida que vayan saliendo las cosas, lo iremos implementando. Pero de momento te diría que bueno, si realmente tienes una dieta equilibrada bien, si tomas, o sea, si decides hacer lactancia materna, deberás tomar un multivitamínico, entonces el multivitamínico ya te lo incluirá, mm. pero que tampoco penséis que por tener un ácido fólico bajito vais a desarrollar una depresión postparto, que al final todo también lo que leáis, cogerlo siempre con pinzas. Vale, muchas gracias. Venga, más preguntitas. ¿Hay alguien más por ahí con preguntas pendientes? Angélica. Sí. A ver, ¿qué Hola a me todos. dice? Bueno, yo Ah, tengo 28 semanas
Ah, qué bien. Y estoy leyendo un libro, se llama Los 1000 primeros días del bebé. Y en una parte mencionan el suelo pélvico y hablan que en algunos casos tener el suelo pélvico, bueno, es una pregunta tal vez, no sé si, bueno, el suelo pélvico si es muy fuerte, también nos puede causar problemas en el parto. Entonces, Sí. no encontré más información al respecto, entonces no sé cómo tomar esto. Va- No, es muy buena pregunta esto, porque esto muchísima gente no lo sabe. Entonces, para las que no lo sepáis, realmente el suelo pélvico es un conjunto de músculos que lo que hace es que sostienen todos nuestros órganos pelvianos, ¿vale? Entonces, a medida que nos vamos haciendo mayores, independientemente de que pasemos por un proceso de un embarazo o no, este suelo pélvico se debilita, ¿vale? Tanto en mujeres como en hombres, que esto mucha gente tampoco lo sabe. Entonces, es conveniente que las mujeres, sobre todo, nos cuidemos el suelo pélvico porque en un futuro un suelo pélvico debilitado nos puede traer problemas como incontinencias urinarias, eh, podemos también tener dolores en las relaciones sexuales y aparte también podemos tener eh, prolapsos, que esto pues también puede causarnos pues mucha incomodidad. Entonces, durante el embarazo, que es la etapa en la que os encontráis vosotras, es súper importante que en algún momento del embarazo, yo siempre recomiendo que si no tenéis ningún tipo de sintomatología, con esto quiero decir, incluir pues que no tengáis pérdidas de orina, que estornudéis y no os meéis encima, que a lo mejor cojáis peso y os meéis encima, o que a lo mejor vayáis muchísimas veces a hacer pipí por las noches. Si no tenemos ningún tipo de patología previa, yo recomiendo que alrededor de la semana 30 que hagáis una visita con un fisioterapeuta de suelo pélvico para que miren qué estado está vuestro suelo pélvico. Estas valoraciones se suelen hacer de forma física, es decir, que os van a tocar, os van a hacer una examinación interna y vais a vosotras también a tener autoconocimiento de cuál es esta musculatura y cómo la puedo entrenar y cómo la puedo trabajar. Entonces nos podemos encontrar mujeres que tengan el suelo pélvico perfecto y que no haya que hacer nada, entonces estaría genial, no habría ningún problema. Nos podemos encontrar con mujeres que tengan un suelo pélvico debilitado, entonces estas mujeres necesitarían trabajar todo lo que es el suelo pélvico para fortalecerlo, para que llegue en una condición óptima al momento del parto, porque tenemos que tener en cuenta que el parto, independientemente de que sea un parto vaginal o una cesárea, este suelo pélvico luego se va a quedar muy tocado y hay que rehabilitarlo luego. Entonces, si tú ya de base vas con un suelo pélvico en una condición óptima, te va a ayudar a que luego la rehabilitación no tengas que trabajarla tanta. Luego, en cambio, habrán otras mujeres en las que se le haga esta valoración y se encuentre que hay una hipertonía, es decir, una hipertonía, que haya como mucha tensión. Ya no solo eso, incluso mujeres, sobre todo las que sois más deportistas, podéis tener incluso hasta contracturas. Entonces, todo esto también hay que tratarlo. Entonces, en vez de hacer ejercicios de Kegel, por ejemplo, como fortalecer el suelo pélvico, habría que hacer otro tipo de ejercicios para relajar todo lo que es esta zona y, sobre todo, en el caso que hayan contracturas, eliminar todas estas contracturas. Entonces, esto es muy importante que os concienciéis, que es muy importante que hagáis esta valoración previa, sobre todo porque os va a dar también como mucha información. Y luego, una vez hayáis tenido el parto, repito, independientemente de que sea un parto vaginal o un parto por cesárea, muy importante que a los 40 días, cuando ya os hayan hecho la valoración de la cuarentena por parte de ginecología y os den el alta, es muy importante que hagáis la rehabilitación de suelo pélvico, porque en pacientes, por ejemplo, que hayáis tenido una cesárea, puede que a lo mejor el suelo pélvico no se haya quedado aparentemente a priori tan tocado por el hecho de que pues, no vais a ver que no habréis tenido puntos, no habréis tenido, en el caso que sea una episiotomía o desgarros importantes, o debido a que sea un instrumentado, pues pérdidas de orina que se hayan quedado del parto en sí, pues sí que es cierto que lo que hacen las mujeres que tienen una cesárea es que el suelo pélvico como que se sube hacia arriba, como que se encoge, y luego también hay que trabajarlo mucho porque luego en un futuro podéis tener problemas a nivel de relaciones sexuales, sobre todo como dolor en la penetración. Entonces es importante pues esto que os concienciéis y que concienciéis pues amigas, conocidas, ¿no? Porque al principio esto era como muy tabú y ahora cada vez lo que es la profesión de fisioterapeutas de suelo pélvico está cogiendo como más auge. Entonces es importante que cada cosa que nos la trate pues el profesional que esté especializado en esto. Así que muy buena pregunta. Tenía otra pregunta. Es sobre el desprendimiento de la placenta. Leí que puede ser por un choque, si tienes preeclampsia. Bueno, hay varios factores, pero eso en realidad tan común. O sea, ¿qué tan fuerte tiene que ser un choque para que pueda haber un desprendimiento de placenta? Cuando dices choque, ¿te refieres a un accidente? Ah, sí, no sé, en un auto o no sé, una caída, pero
como, o sea, es que puede suceder de esta, no sé cómo podría suceder. Con una caída podría haber un desprendimiento de placenta, por ejemplo. Para empezar, para los que no lo sepáis, un desprendimiento de placenta es cuando la placenta se desprende del útero antes de lo que, o sea, antes del momento que se debería desprender. Es decir, en condiciones normales lo que pasaría es que tú tendrías al bebé, ¿vale? El bebé nacería, entonces esperaríamos a que la placenta de forma fisiológica saliese ella sola. Entonces lo que pasa es que gracias a una contracción, lo que pasa es que los vasos sanguíneos como que se cierran automáticamente y la placenta se desprende del útero, ¿vale? Esto es lo que pasaría en condiciones normales. A día de hoy, en una minoría de casos, o sea, en un porcentaje muy pequeño de casos, la placenta se desprende porque sí del útero de forma prematura. Entonces, esto es una urgencia obstétrica muy grave y que en muchos de los casos pues puede tener un desenlace pues que no sea muy bueno. A día de hoy no se sabe por qué ocurre el desprendimiento de placenta, es decir, tú puedes tener perfectamente un embarazo que te haya ido perfecto sin haber tenido ningún tipo de accidente ni que hayas desarrollado una preeclampsia y que de repente estés en tu casa en cualquier semana podría pasar esto realmente, que de repente empieces a sangrar de forma muy abundante y que llegues al hospital y que te diagnostiquen que obviamente ha sido un desprendimiento de placenta. Esto obviamente una vez llegas al hospital se confirma que es un desprendimiento de placenta, vas corriendo directamente a quirófano y te tienen que hacer una cesárea. Hay que tener en cuenta que, claro, la placenta es como la fuente de oxígeno principal del bebé, entonces una deprivación de oxígeno durante mucho tiempo puede hacer que el bebé luego pues pueda tener problemas, incluso a lo mejor pues que no llegue a sobrevivir. Esto pasa en muy pocos casos. Sí que es cierto que, por ejemplo, la preeclampsia, mujeres que tienen preeclampsia, pues que también tienen un mayor riesgo de que esto pasase, o pacientes que tienen una placenta previa, es decir, que la placenta va por delante, es decir, que ocluye lo que es el cuello del útero. En principio, obviamente, si tienes un accidente, te das un golpe fuerte, pues bueno, podría pasar, pero no sería lo normal. La mayor parte de veces cuando pasa es el foco es de origen desconocido y pasa, o sea, estás tú en casa sin que te haya pasado nada. Pero también digo, esto tampoco es para asustaros, simplemente que en cualquier momento, si veis que de repente empezáis a sangrar, es muy importante que vayáis directamente a urgencias sin tener que llamar a nadie para preguntar si eso es una urgencia o no. Cualquier tipo de sangrado durante el embarazo tenéis que acudir a urgencias. Sí que es cierto que los sangrados muchas veces no están asociados a nada y muy pocas veces es por un desprendimiento de placenta, pero para descartar cualquier tipo de problema, a la que veáis cualquier tipo de sangrado podéis ir. ¿Sí? ¿Te Gracias. contesto? Bueno. Sí. Triana creo que estaba levantando la mano. Gracias, Angélica. Si luego se te ocurre otra cosa, pues preguntar otra vez, ¿eh? Venga. ¿Tiana había levantado la mano? Sí, creo que sí. Lo que creo que está silenciada. A ver si la encuentro por ahí, que no la veo. Sí, aquí. Sí, activas el micro. Que no sabes cómo es, ¿no? Que muchas veces me lo decís, pero yo no sé decirlo porque por lo visto sale como un altavocito. ¿Alguien que esté en el teléfono puede ayudarla? A mí me sale en la parte de abajo, o sea, cuando tú clicas cuando tú clicas en el móvil, te aparece aquí silenciar, detener vídeo, te salen como varias cositas, pero tienes como que apretar el móvil y te salen aquí abajo como un montón de cositas. ¿Dónde está el chat? Si buscas dónde está el chat, Ahora, ahora. ahora. Es que qué torpe. No, 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 hombre, es que es muy no. habitual, ¿eh? De verdad, me pasa Sí. mucho. Muchas veces os quedáis ahí como... Y yo es que no sé nunca ayudaros porque nunca me he conectado con el teléfono, pero se ve que no está muy a la mano. O eso parece. Ya está, ya por fin le he dado. ¿Qué Perfecto. tal? Estoy de 31 semanas y me diagnosticaron preeclampsia precoz y me mandaron una aspirina por la noche, pero como que con la revisión y demás me han visto que está todo bien, pero como que me tengo que controlar. Y a Vale, las o sea, 30, dime, diagnosticarte, ¿te refieres a que antes de la semana 16? sí, Vale, entonces, esto no es o sea, esto os lo explico para que no os asustéis, porque muchas veces también da como mucho lugar a confusión. No significa que te diagnosticaran una preeclampsia precoz, porque la preeclampsia es una enfermedad asociada al embarazo que aparece a partir de la semana 28, una vez la placenta está ya formada. Es cierto que la preeclampsia sabemos muy poco de ella porque a día de hoy no sabemos por qué ocurre.
¿vale? Se cree que cuando la placenta se está creando, que es entre la semana 16 a la 24 o así más o menos, la placenta lo que hace es que los vasos sanguíneos que conectan la placenta con el útero son un poquito más estrechitos de lo normal, entonces al principio del embarazo esto no nos causa ningún tipo de problema, pero a medida que va avanzando la gestación, la placenta se queda como un poco más pequeña, no funciona al 100%, tenemos bebés que son un poco más pequeños y de repente vosotras un día, pues bueno, la tensión se dispara y a nivel analítico, pues bueno, a nivel hepático, pues tenéis en plan un desajuste bastante importante, empezáis a excretar proteínas en la orina y realmente, pues bueno, lo que hay que hacer es, pues bueno, intentar aguantar lo máximo posible para que el bebé esté en unas condiciones óptimas para poder inducir el tema del parto. ¿Qué pasa? Que llevan muchísimos años intentando, pues, ver por qué pasa o qué es lo que se puede hacer para prevenirla. Entonces, a día de hoy se hacen unos cálculos antes de la semana 16 en las que se ponen unos parámetros, entre ellos lo que es la media de las arterias uterinas en de la semana 12. En algunos hospitales o en algunas comunidades se están empezando a poner el PIG, que es una proteína que secreta la placenta. Luego también se pone la edad, las tensiones que te sacan en el día de que te hacen el cálculo, tu edad, lo que mide el embrión y bueno, unas cuantas cositas más. Entonces esto nos da un algoritmo y entonces nos da un riesgo. Entonces, esto quiere decir que hemos visto que las pacientes en el que este cálculo nos sale que tienen un alto riesgo de padecer preeclampsia antes de la semana 34, hay muchísimos estudios que respaldan que el empezar a tomar el Tromalit, que el principio activo es el ácido acetilsalicílico, lo que nos va a hacer es que durante las semanas en las que se está creando la placenta, estos vasos sanguíneos, ¿vale? Van a estar, la sangre va a estar como mucho más diluida, va a evitar que se formen pequeños coagulitos y va a hacer que se forme mucho mejor. Entonces, esto en un futuro, pues, o sea, sobre todo hacia el final de la gestación, nos va a prevenir que aparezca la preeclampsia. Pero esto no quiere decir que las mujeres que haya salido preeclampsia bajo riesgo no estén en el mismo bombo. Es decir, en el bombo estamos todas, independientemente de que nos salga alto riesgo o bajo riesgo. Lo que pasa es que las que ya sabemos que tenéis un riesgo más alto de que esto ocurra, vamos a estar más pendientes de vosotras, os vamos a dar esta medicación que sabemos que previene en un 80% de los casos el onset de preeclampsia antes de la semana 34. Y aparte, a partir de la semana 28, se te van a mirar estos parámetros que te he dicho que se van alterando, te los van a ir mirando. Y aparte te harán como controles más seguidos para asegurarse que la placenta funciona bien. Sí, ahora, por ejemplo, me lo miraron a la semana 28 y me dijeron que estaba todo bien, pero mi duda es que cuando me quiten la pastilla, por ejemplo, me dicen, te tienes que controlar A cómo la sé semana yo, 36. sí, cómo sé yo cuando, por ejemplo, se me sube la tensión, porque tengo, por ejemplo, me compré un aparato de la tensión en la casa y me dijeron, pero tampoco te fíes mucho. Y digo, Sí, entonces, ¿cómo lo tampoco sé? te, tampoco te tienes que preocupar porque realmente incluso está ahora un estudio, bueno, ya el estudio ya ha salido y están ahora intentando meterlo en el protocolo porque realmente van a empezar a disminuirla hasta la semana que lo tenéis que tomar. Antiguamente era desde la semana 16 a la 36 todo el embarazo, pero ahora se ha visto que parando el Tromalit hasta la semana 28 haría la misma función, porque ya te digo, la función realmente es para el inicio, para el funcionamiento de lo que es la placenta. Entonces, el hecho de que tú dejes de tomarte el Tromalit no implica que de repente puedas tener preeclampsia, ¿vale? Esto para que tampoco te asustes. Entonces, lo único que tienes que tener en cuenta es ya no solo tú, sino cualquier mujer que esté embarazada, independientemente de que el riesgo de preeclampsia sea alto o bajo, ante cualquier dolor de cabeza muy fuerte que te aparezca, que veas lucecitas, que te encuentres en plan como muy mal, que te aparezca un dolor a nivel intercostal muy fuerte que no se va, que veas que de repente se te hincha un montón la cara, se te hinchan un montón las manos, o sea, hay como un edema generalizado muy heavy, pero en plan como muy heavy, es decir, que te levantas al día siguiente, porque el edema en las embarazadas es normal, aparece sobre todo en el tercer trimestre, pero esto es algo como que llama muchísimo la atención y sobre todo que os empezáis a encontrar muy mal, normalmente si tienes un aparato de tensión en casa, verás que la tensión se te habrá disparado en plan una locura, aunque te digan que no te fíes mucho, que de repente tú te veas una tensión de 170, 180, 200, muy poco se va a ir. ¿Vale? Entonces, la preeclampsia aparece con sintomatología, pero en tu caso no te tienes tampoco que preocupar porque realmente a ti ya te están haciendo los controles analíticos en los que te lo van a detectar por analítica. Entonces, tú a la que veas, pues esto, sobre todo es como muy típico los destellos, o sea, decís que empezáis a ver como lucecitas, como empezáis a ver como mal, visión borrosa, el dolor de cabeza, que es algo como muy brutal, algo como muy característico cuando sube esta tensión, y sobre todo el edema. Vale, vale. Pues muchas gracias. De nada.
Me sabe mal, porque cada vez que os explico algo os hago como un rollo muy grande para llegar a No, responderos la pregunta. Que Pero va, es que si no no os pongo en contexto muchas veces, aunque te dé la respuesta, si realmente no lo entendéis todo, muchas veces la respuesta tampoco te va a responder la pregunta. Así que siempre prefiero explicároslo todo desde el principio. no, encantada. Se te ha entendido muy bien. Gracias. Perfecto. Bueno, ¿quién se anima más a preguntarme algo? Venga, más cositas. ¿Alguien por ahí? Virginia, Cristina, Marta, ¿alguna dudita? ¿Les puede dar a lo mejor alguna idea, Yanira, que a lo mejor muchas veces es como están pensando en una cosa y no piensan en otra, ¿no? Por ejemplo, el Sí, o pan. sea, realmente me podéis preguntar absolutamente todo, en plan, pues bueno, no sé, pues tema plan de parto, vacunas que necesitéis durante el embarazo, tema de lactancia, ya no sea sé tanto no materna como artificial, cuidados del recién nacido, o sea, me podéis preguntar lo que queráis. sé, mi amor. Tema, no sé, Ah, está hablando Atlanta. Atlanta, sí. Vale, mira, a lo mejor es una tontería, pero como estoy paranoica con los productos de más, de limpieza y también con los mosquitos, que es que me están comiendo viva este verano y no me estoy poniendo ni la pulserita, ni crema, ni nada. Entonces, porque no sé si puedo o no puedo usarlo. Pero es que realmente tengo los tobillos que ayer casi voy a urgencia Ay, se le ha apagado. Em, porque realmente no sé qué usar, no sé si se me ha escuchado al final. No sé si a las demás os pasa o es solo a mí, que estaré sabrosa ahora embarazada, pero es que No, creo que este año en verdad los mosquitos están picando un montón. Eh, el tema de los mosquitos es algo que preocupa mucho y también siempre digo que no hay preguntas tontas, o sea, no os sintáis mal por preguntar porque al final, obvio, si no lo sabes, no es una pregunta tonta. Hay una marca que me gusta muchísimo que se llama Pranarom, que no sé si la conocéis, que tiene muchísimos productos y para el tema de evitar que os piquen los mosquitos también tienen diferentes productos. En cualquier caso, tenéis que tener en cuenta que todas las banditas que utilizan los niños pequeños, en plan a partir de los 6 meses y tal, entre 6 meses y un año, todo esto os lo podéis aplicar. O sea, que por favor no estéis en plan ahí con reacciones alérgicas de tener 50, 70 picadas de mosquito cuando realmente os podéis aplicar cosas. Luego también podéis en casa poner pues velas de citronela o en plan la típica los típicos circulitos estos que los vais quemando, es decir, que tampoco os preocupéis mucho, que hay bastantes cosas hoy en día en el mercado que os podéis poner estando embarazadas. pues es que no está usando nada porque paranoia mía de decir, no lo sé seguro si es Ya. tóxico o no es tóxico y de verdad que estoy que parezco que tengo en las piernas, vamos, la varicela. Pues la marca Pranarom, ya te digo, yo es que soy súper fan de la marca Pranarom, es que tienen un montón de cosas y encima están hechas con aceites esenciales que son seguros en el embarazo. Y aparte es que es como muy visual, porque tú cuando vas a comprar un producto de Pranarom hay como unos pequeños iconitos, entonces cuando sale el iconito de la embarazada te dice a partir de cuántos meses lo puedes aplicar. Ah, vale, pues perfecto, pues muchas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más, chicas? Han preguntado de todas las nacionalidades. La Trinidad. Ya que nombraste lo de la, lo de la lactancia, Vale. eh, yo en mi primer embarazo, o sea, con mi primera hija di lactancia materna. A mí no me gusta dar lactancia materna particularmente y había pensado como en cambiar a leche de fórmula para mi segundo bebé en camino. Estoy de 8 semanas y media. Entonces, no sé qué puede haber de pros y contras. A ver, hay que ¿Cuánto? tener en cuenta, yo esto siempre es algo que intento explicar como con mucha delicadeza, porque al final todo lo que es el tema de la lactancia materna genera pues como muchos sentimientos y os puede generar también como mucho estrés. Entonces yo creo que a día de hoy, ¿no? Creo que todo el mundo sabe
que pues la lactancia materna es la mejor leche que le puedes ofrecer a tu bebé y sabemos que tiene beneficios pues muy buenos para el bebé que nunca se van a poder comparar con una leche de fórmula porque para las que no lo sepáis, la leche materna pues tiene una composición viva. Eso quiere decir que aparte de que le pasamos nuestras defensas, esta leche se adapta a las necesidades del bebé. Es decir, pues si vuestro bebé se pone enfermo, pues la leche materna cambia de composición, ¿no? Entonces, claro, esto una leche comercial pues realmente pues no va a poder competir con ello. Ahora bien, ¿es la lactancia materna para todo el mundo? Pues no. La lactancia materna es cierto que pues que es muy sacrificada. A veces pueden aparecer problemas que no se pueden llegar a gestionar. Muchas veces los primeros días, si no tenéis el soporte suficiente por parte de profesionales que os ayuden a establecer esta lactancia materna, pues muchas veces termináis con un montón de grietas, con mastitis, que al final os veis tan apuradas que al final decís dejar de tomar el pecho, muchas veces también por parte de profesionales. Muchas veces es pues, por frenillos que no se diagnostican. Entonces tenemos mujeres que están rabiando de dolor, que están dando una lactancia y lo están pasando realmente mal porque llega a ser una tortura, plan tener siempre pues los pechos en sangre y tal. Entonces, claro, al final yo creo que es una decisión que es muy personal. ¿Vale? Entonces, vosotras, o sea, si tú, por ejemplo, tuviste la primera experiencia de haber hecho una lactancia materna exclusiva y has visto pues que no es para ti, que no lo has disfrutado, que te has resultado molesto, porque claro, tenéis que tener en cuenta que claro, la lactancia materna solo tú puedes dar el pecho, entonces a no ser que en algún momento quieras extraerte leche para que se le pueda dar en diferido, que muchas veces bebés que dais lactancia materna exclusiva, muchas veces incluso no dejan que a lo mejor le deis un biberón porque están tan acostumbrados al pecho que muchas veces hasta lo rechazan, ¿no? Entonces, claro, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y al final también pues toda la presión pues recae sobre vosotras. Entonces, claro, si tú esto lo has probado, mucha gente también lo comenta, en plan, gente que tiene como muchísima sensibilidad en los pezones y tú lo que es el tema de la succión, pues como que les genera una sensación que no les gusta nada y que al final como que realmente lo pasan mal. Luego habrá mujeres también que a lo mejor por temas médicos no van a poder dar el pecho. Mujeres que por el mismo, por sus pechos, hay unos pechos que se llaman los pechos tubulares, que son unos pechos característicos que tienen como una forma tubulada, que suelen tener menos tejido mamario de lo normal y muchas veces pues estas mujeres no tienen producción. A veces puede ser por problemas del tiroides, tener un desajuste hormonal a nivel de los tiroides puede hacer que tengamos una poca producción de leche. Es decir, pueden haber como muchas cosas que pueden hacer que una lactancia no vaya lo bien que debería de ir y entonces esto puede generar pues mucha culpa, pensar que vuestra leche no es buena, también necesitáis una red, un soporte familiar, ¿no? Pues bueno para poder llevar a cabo esto. Entonces, yo siempre digo que con la lactancia podéis jugar como queráis. Si decidís querer hacer una lactancia materna exclusiva, pues sobre todo tener en cuenta que la lactancia materna no debe de doler, que si hay dolor que hay que buscar el problema, aunque vayáis a un profesional y os diga que no hay ningún problema, si os sigue doliendo, el problema hay que encontrarlo porque la lactancia materna no debe de doler, que luego a lo mejor pactas con tu pareja que queréis hacer una lactancia materna exclusiva pero en diferido porque tú te ves que prefieres sacarte tú la leche y darla siempre en biberón, pues también lo podéis hacer. ¿Que quieres hacer una lactancia mixta? Pues también puedes hacer una lactancia mixta, dar durante el día leche materna y por la noche leche de fórmula. ¿Que te lo has pensado súper bien y que directamente quieres hacer una lactancia artificial? Pues también es igual de lícito. A día de hoy todas las leches de fórmula que venden en el mercado, por ley, ¿vale? Tienen que tener la composición mínima que el bebé necesita. Los profesionales no podemos recomendar ningún tipo de marca en concreto y también es muy importante que tengáis en cuenta que hay millones y millones de marcas, pero realmente todas vienen de las mismas fábricas, porque es como Mercadona, tenemos marcas y submarcas, pero realmente tampoco hay tantas fábricas de leche. Por tanto, muchas veces tú a lo mejor estás comprando como la leche más cara, más pepino, la que la influencer tal le han pagado una millonada para que te promocione, pero realmente la de la marca La Cabra te va a dar la misma funcionalidad, incluso a lo mejor le va a sentar mejor. Entonces, muchas veces tenéis que ir también por lo que le siente bien al bebé. Tú decides una lactancia de fórmula, compra la que a ti te llame la atención y ya dependiendo de si le sienta bien o no, pues puedes ir cambiando. La leche que os van a proporcionar en los hospitales no significa que sea la mejor leche. Lo mismo, los hospitales no pueden promocionar leche de fórmula, por tanto, cada 3-6 meses la leche que dan es diferente, no siempre dan la misma, para que también lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Luego también, esto no viene a cuento, pero como me habéis preguntado lo de la lactancia, sobre todo con el tema de lactancia con dolor, cuando muchas veces tenéis una lactancia con dolor que habéis sido un montón de profesionales y sentís que nadie encuentra el foco del problema y ese dolorcillo no se acaba nunca de ir y han visto que no tiene problemas de frenillo, que el agarre está bien, que todo está bien, que aparentemente está todo bien, si aparentemente está todo bien, habéis sido buenos profesionales, pero aún nos queda un poco de dolor residual, que sepáis que existen los fisioterapeutas pediátricos, que también muchos de ellos están especializados en osteopatía. Todos los bebés deberían de ser revisados por un fisio los primeros días después de nacer,
¿vale? Porque muchas veces los bebés nacen con problemas ya de base, es decir, pues con alguna contractura, o bien por la posición que han estado las últimas semanas eh, antes de ponerte de parto, o bien el tipo de parto que habéis tenido, sobre todo partos que han sido por ventosa o instrumentados por forceps. Ya la tracción que tienen que hacer muchas veces puede provocar tensión a nivel facial, toda la musculatura, que luego esto va a tener un impacto a la hora de la succión. Bebés que a lo mejor por lo que sea nacen con un reflejo de succión muy debilitado que con ejercicios vais a tener que entrenar para que la succión sea más efectiva. A veces pueden haber contracturas a nivel del cuello, pueden haber tortícolis. Pueden haber como muchísimas cosas, lo digo porque esto la gente no lo sabe y yo independientemente del tipo de lactancia que vayáis a hacer, independientemente del tipo de parto que tengáis, siempre recomiendo al 100% que, que hagáis una visita con este especialista. Sí, perdón, con respecto al mismo tema, ¿hay algún extractor de leche que tú recomiendes? Yo me he comprado uno que supuestamente era bueno, etcétera, y tenía que presionar y estaba 1 hora con cada pecho para sacarme bastante, igual, por ahí un biberón grande. Pero he visto que hay unos que son como unas capsulitas chiquititas, Sí. como bastante planitas, que me encantan porque lo veo un poco más cómodo, pero no sé si tienen la fuerza para, no sé, necesaria para succionar. Tema sacaleches, lo primero, nunca recomiendo a nadie que se compre un sacaleches antes de o sea, antes de saber si lo va a necesitar o no, no por nada, sino porque mucha gente hace la inversión durante el embarazo porque creen que es algo que van a necesitar y luego pues lo tienen en Wallapop. Como por ejemplo ahora tengo una paciente que al final por problemas médicos no pudo dar y se compró el Mom Cosi doble que está súper bien y lo tienen en Wallapop. Entonces, a día de hoy hay muchísimos sacaleches. Entonces, dependiendo de la funcionalidad que le vayamos a dar, yo os recomendaría que hicieseis una inversión u otra. Tenemos desde sacaleches que son manuales a sacaleches que son eléctricos. Dentro de los eléctricos tenemos los que son single, que sería de uno, los que son dobles, y luego, aparte, tenemos los que son inalámbricos, los que van con cable, los que van sin cable. Antiguamente teníamos los Elvi, que eran como los Ferrari de los sacaleches, que para mí siempre han sido para mí siempre seguirán siendo los Ferrari, porque los Elvi, la verdad es que son los mejores sacaleches del mercado, pero sí que es cierto que son súper caros. ¿Qué pasa? Que creo que ya ha prescrito la patente y ahora muchísimas marcas han sacado exactamente el mismo producto, pero en marcas blancas, como por ejemplo el Perifit, el Vera, la marca MAM también ha sacado. Entonces, muchas veces lo que yo recomendaría es, si no, pues que lo compréis a lo mejor de Amazon, que tenéis como 15 días, o si tenéis alguna amiga que os lo pueda dejar, o incluso algunas farmacias os lo alquilan, porque he tenido como opiniones de todo. Mucha gente, la marca Momcosi está como súper bien vista y aparte han sacado ahora bastante pepinos. Estos serían como los inalámbricos, pero sí que es verdad que son un pelín más caros. Los que van con cable siempre van a ser más baratos, por tanto, Medela y Perdón, Lansino siempre han sido buenas marcas. pero son los inalámbricos pequeñitos que son como súper finitos y... Sí, es que hay de todo, porque dentro de la marca Momcosi han sacado diferentes. Está el que sería como en plan la conchita, que es el que tiene, que es el que plagia como si dijésemos al Elvi. Luego está el que es en plan tipo botecito, que este también Momcosi tiene ese. Luego Momcosi ha sacado ahora uno que también es incluso como aún más pequeño y más chafadito. Es que hay como muchos, hay muchísimos. Al final también es la comodidad que tú quieras y lo que sea más cómodo para ti, ¿o no? Porque a lo mejor uno de conchita, a ti a lo mejor te parece súper cómodo porque puedes meter dentro del sujetador, es silencioso y no se nota que lo llevas y mientras a lo mejor estás trabajando en una oficina lo puedes estar utilizando. En cambio, a lo mejor otra madre que vaya a estar a lo mejor en casa, que no necesite extraerse leche fuera de casa, le va a dar igual estar a lo mejor con un Medelaco en plan ahí con los Claro, pero tocos mi grandes. pregunta es si son... nunca tuve, tenía No, ya es los... que me preguntas el tema de la efectividad, pero es que el tema de la efectividad, ya te digo, es que realmente va a depender, porque muchas veces no es que no sea efectivo, sino que realmente no estáis utilizando la copa que te toca. Porque muchas veces tú puedes tener el mejor sacaleches del mercado, pero si no tienes la copa que a ti te toca porque no te lo has medido bien, porque hay suelen haber de 3 a 4 tallas. Por mucho que tengas una succión súper buena, si tú realmente la copa que estás utilizando o es más pequeña o es más grande, no te vas a extraer leche. Por eso es muy importante que sigáis las instrucciones porque a día de hoy prácticamente todos son igual de efectivos, igual de buenos. Simplemente es que muchas veces no sabemos utilizarlo y al no saber utilizarlo hace que pensemos que es un sacaleches que no es efectivo. Ok, perfecto, Bueno, gracias. la práctica que yo o sea, por la práctica que yo tengo
con las pacientes que muchas veces han venido, Yanira, no me funciona tal, y es que o bien tenían una copa más grande o una copa más pequeña o realmente no se lo sabían poner realmente bien y esto hacía que no funcionase. Ok, gracias. Alguien había escrito algo, creo, pero no Sí, sé cómo verlo. sí, te lo digo yo. Mira, he Vale. dicho, hola, espera que me han salido iconos ahí. Cuando quieres terminar con la lactancia materna, sea porque sea el motivo, ¿hay que tomarse una pastilla para cortar la leche o se corta sola? Bueno, a ver, el tema de la pastilla. Mm. Eh, la pastilla es la cabergolina, que es lo que llamamos el Dostinex. Aquí en España tienen la manía de dar a todas las mujeres que no van a dar el pecho directamente, o sea, en las primeras 24 horas, el Dostinex. Normalmente suelen dar 2 pastillas. Entonces, en principio, esto inhibiría lo que es la subida, aunque muchísimas veces, o la mayor parte de veces, no funciona y la subida la tenéis exactamente igual porque tenéis que tener en cuenta que es algo fisiológico y a la que la placenta se desprende, pues le llega la información al cerebro y entonces, pues, la subida la vais a tener igual. Entonces, en muchísimos países, como por ejemplo Reino Unido, la cabergolina solo la darían a mujeres que han tenido un bebé que no ha nacido vivo, entonces para cortar la leche, entonces aquí sí que lo darían, pero en condiciones normales siempre dicen, una vez tengas la subida de la leche, no hay que hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Que en España, pues en algunos médicos o en algunos hospitales también tienen la manía de que cuando decidís destetar, independientemente de si ha sido a los 15 días, al mes, a los 2 meses, 6 meses, 10 meses, de dar la cabergolina para que ayude a que se corte la leche. Esto realmente no funciona ya. O sea, si es que a partir de si a las 24 horas ya en muchas pacientes no funciona, a partir de las 24 horas aún mucho menos. ¿Que lo podéis tomar? Pues lo podéis tomar que no pasaría nada. Pero sí que es importante que tengáis en cuenta que es muy importante que sepáis cómo se produce la leche para luego saber cómo destetar. Porque si no sabemos cómo se produce la leche, luego no vamos a saber cómo destetar. Entonces, algo muy básico que podríais memorizar ahora, que os lo voy a explicar de una forma muy fácil, cuanto más succiono, más producción tengo, porque al final más succiono, oxitocina, activa la prolactina, entonces produzco más leche. ¿Cómo le enseño yo al cerebro que no quiero producir tanta leche? Pues tengo que estimular menos. Cuanto menos estimulo, menos produzco. Entonces, una vez tú ya has tenido la subida de la leche y tengas que destetar, me da igual que sea día 15, mes, 2 meses, 2 años, lo tenéis que hacer de forma gradual. Es decir, voy a tener que ir disminuyendo una toma cada 2, 3 días en un periodo de una semana, 2 semanas, para hacer esta transición de forma lenta y que tu mismo cerebro sea el que vaya produciendo cada vez menos. Porque si tú de repente coges y dices, venga, que quiero destetar, ya me canso de dar el pecho de hoy para mañana, dejo de dar todas las tomas, me tomo la pastilla, lo que vais a hacer es que los pechos los vais a tener llenos de leche, se os van a crear una obstrucción y vais a terminar con una mastitis que pueda desencadenar un absceso, porque esa leche por algún sitio tiene que salir, porque vuestro cuerpo no la va a absorber. Entonces es muy importante que tengáis en cuenta que, al igual que cuanto más producción necesito, más tengo que estimular, cuanto menos producción necesito, menos voy a estimular y voy a tener que ir reduciendo tomas. Cuidado con los sacaleches, porque los sacaleches pueden ser tu mejor aliado o tu peor enemigo. Pero cuando tú estás utilizando un sacaleches, tu cerebro no sabe si es el bebé o es tu sacaleches quien está sacando la leche. Por tanto, antes de utilizar los sacaleches, es muy importante que hagáis una asesoría con alguien que os explique cómo introducirlo y cómo hacerlo para luego no terminar también con mastitis. ¿Vale? Qué bien, qué bien. Bueno, comentaba aquí que igualmente pues en el equipo tenemos la asesora de lactancia. Algún día haremos una sesión expresamente para esto. Ah, Porque perfecto, está pues mira. muy bien informada y de verdad que ha ayudado a muchas chicas dentro del programa. Así que bueno, si necesitáis alguna ayudita, pues también me mandáis un mensajillo, ¿vale? Bueno, última pregunta, venga. Algo que se haya quedado por ahí. Que no se quede nada. ¿Nadie? Estoy viendo aquí Hola, las caras. Hola. Hola. Ah, María perdón, Luisa. que es que me ha pillado haciendo una gestión. Yo quería aprovechar el tema lactancia para preguntarte si hay algún tip para evitar esas grietas, algo que podamos hacer previo al parto para que luego, aunque sea inevitable que puedan salir.
pero que mejore un No, poco el pezón mm, o que se pueda hacer algo para no, que... porque realmente cuando aparecen unas grietas porque es un trauma. Es decir, o sea, cuando aparecen grietas en el pezón, realmente es porque no ha habido un buen agarre. Tenéis que tener en cuenta que el bebé cuando se agarra, el pezón tendría que tocar el paladar. Por tanto, cuando aparece una grieta en el pezón, es porque el agarre no es correcto, porque realmente de donde succiona el bebé es de la areola. Por tanto, cuando aparecen grietas en los pezones es porque tenemos algo que no va bien. ¿Qué podéis hacer vosotros? O sea, podéis hidrataros en plan los pechos si queréis con aceite, con el Bea Oil va súper bien, o con algún aceite que tengáis, podéis tener los pechos como hidratados, pero realmente tenéis que tener en cuenta que sí o sí, los 3 primeros días antes de que tengáis la subida de la leche, puede que a lo mejor aparezcan como algún tipo de molestias o algún tipo de rojeces, porque los bebés cuando están succionando el calostro les cuesta mucho más, porque al final son tomas mucho más cortas y más frecuentes y aparte tienen como que trabajar un poco más porque el calostro sí que es cierto que tiene una composición un poco como más espesa y cuesta un poco más de sacar. Entonces, muchas veces a la que tenéis la subida de la leche, como los bebés no tienen que hacer tanta fuerza y las tomas son un poco más espaciadas, esto también hace que, que no aparezcan problemas. Entonces, o sea, para evitar las grietas tenéis que tener un buen apoyo. Tenéis que tener sobre todo un buen apoyo y que tengáis un buen pediatra en la planta que diagnostique ya de entrada el tema de lo que son los frenillos. Yo también siempre digo que a la que veáis que estáis teniendo una lactancia con mucho dolor, o sea, yo no soy muy fan de las pezoneras, pero tengo que decir que muchas veces las pezoneras salvan lactancias. Entonces, yo prefiero que una pezonera puesta a tiempo puede evitar que tengas una grieta y que esta grieta luego haga que quieras dejar la lactancia. Entonces, en las primeras 24 o 48 horas, si veis que no tenéis como mucho apoyo en la planta o veis que vais como muy perdidas, pues oye, la pezonera te puede salvar de que tengas un trauma y luego ya, pues ir a los profesionales que os pertoquen, buscar asesoras de lactancia o IBCLCs de vuestro pueblo o hacer una consulta de lactancia en casa para intentar mirar cuál es el problema y a partir de aquí tirar. Pero si tenéis que poneros una pezonera antes de tiempo para evitar que os aparezca la grieta, pues intentar evitarlo. Genial. Gracias. ¿Vale? Pues muy bien, chicas. Bueno, pues me ha gustado mucho que hayáis conectado hoy tantas, que hayáis hecho tantas preguntas. Ya tenéis ahí el perfil de Yanira, pues si necesitáis algo, que igualmente ya llevo mucho tiempo subiendo contenido a redes y ahí podéis aprender un montón de cosas. Y nada, ¿algo más que decir? Bueno, pues nada, chicas, seguimos fuerte. Gracias por este ratito. Nos vemos pronto. Y Yanira, pues muchísimas Un gracias. placer. Tanto que nos ayudas. No, un placer. No me cuesta nada. Me gusta mucho hacer estas quedadas. Qué guay. Bueno, que Muchas tengáis una gracias. buena tarde. Bueno, Muchas un abrazo. gracias. Hasta Muchas luego. De nada. gracias. Adiós. Gracias.